Saludos a todos ustedes en esta oportunidad, comunidad educativa. Hoy vamos a enseñar cómo hacer una base de datos con sus tablas en Access. Lo primero que debemos hacer es buscar Access en el menú de inicio y elegimos base de datos de escritorio en blanco. Esto nos da la oportunidad de pedir al usuario el nombre que va a tener nuestra base de datos. Normalmente acostumbramos a colocar el nombre concerniente al sistema que vamos a crear. Si voy a hacer una tabla para un sistema de factura, bueno, lo recomendable es colocarle el nombre para poder recordar. Pues en este caso le vamos a poner, este es el nombre de la base de datos, BDD factura, y le vamos a dar a crear. Entonces aquí nosotros tenemos una estructura en la cual vamos a crear las tablas. Las tablas de base de datos están compuestas por campos, registros y archivos, los cuales componen la información que será guardada en dicha tabla. Entonces, para hacerlo, vamos a presionar clic derecho, donde dice tabla, y vamos a elegir la opción vista de diseño, o puede ser del menú la opción verde. Y aquí nos pide el nombre de la tabla. Entonces voy a crear una tabla de clientes. Dentro de esa base de datos, que es de factura, yo voy a tener diferentes tablas que van a almacenar diferentes informaciones. En esta yo voy a guardar los clientes. Entonces, vemos acá que se genera una estructura donde vamos a diseñar el nombre de los campos que va a tener dicha tabla, el tipo de campo, y podemos opcional poner una descripción. En el primer campo, fíjense que tiene una pequeña llave, eso se llama clave principal o clave única. Entonces, Access lo que hace es que automáticamente me crea un ID único de autonumeración. Pero en este caso yo deseo tener un código que yo lo pueda colocar manual. Entonces, cuando voy a crear el primer campo, lo voy a llamar código. Y voy a elegir que el código sea texto corto. Fíjense cómo vamos eligiendo el tipo de campo. Luego, nombre. El nombre puede ser más largo. Vamos a diseñar lo que es la dirección. Entonces, fíjense cómo voy creando los campos que tiene nuestra tabla. La dirección puede ser texto largo porque es más largo. Vamos a colocar el teléfono. El teléfono lo vamos a diseñar como texto corto. Y vamos a diseñar un último campo. Pueden ser muchos más, pero solamente vamos a crear ese campo que sea la edad del cliente. Y aquí, en este caso, la voy a elegir numérica. Entonces aquí, observen, creamos todos los campos. Código, que va a ser la clave principal, es decir, que va a ser único. Luego vamos a tener nombre, dirección, teléfono y edad. Ya procedemos a guardar. Aquí, guardar. Ya tenemos nuestra tabla de cliente creada. Vamos a crear una segunda tabla para que vean el proceso. Hacemos lo mismo, presionamos donde dice crear y elegimos la opción tabla. Entonces observen que debajo de clientes se abre una nueva opción para crear una nueva tabla. Le damos clic derecho, elegimos vista de diseño y nos pide el nombre de la tabla. Entonces ahora voy a hacer una que se llama empleados y volvemos al mismo proceso donde vamos a escribir todos los campos que va a tener la tabla de empleados. Entonces, para nosotros aprender esto, debemos
estudiar, debemos saber, debemos analizar. ¿Cuáles son los campos que utiliza una tabla de empleado? Bueno, yo te voy a mencionar los campos básicos que vamos a crear. Un código como clave principal, el nombre ya como texto más largo, la dirección del empleado como texto más largo. Vamos a crear el cargo del empleado como puede ser texto corto. Vamos a colocar el sexo, texto corto, y vamos a colocar un último campo que se llama sueldo. Y aquí el sueldo lo vamos a poner como formato moneda. Procedemos a guardar y ahí tenemos dos tablas, una de clientes y una de empleado, y así vamos a seguir creando todas las tablas que vamos a utilizar en un sistema. Si queremos ver una vista de cómo sería una tabla por dentro, le damos doble clic y vemos aquí la información. Entonces se irán guardando los códigos uno debajo de otro, los nombres, la dirección, los teléfonos y la edad. Entonces, a esto le llamamos tablas de base de datos. Y de esta manera nosotros enseñamos en esta sección cómo construir una base de datos con sus tablas en ANSYS.